El gran sumo sacerdote. Salmo 110, verso 4, vamos a leerlo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos algo mucho más de peso, de valor, que el sacerdocio levítico. Tenemos el sacerdocio levítico, ya ustedes saben, los sacerdotes que ministraban en el altar, entre ellos uno que era el sumo sacerdote. Pero aquí encontramos en este texto, hermano, algo más maravilloso, más de peso, más de valor que el sacerdocio levítico. Dios hizo juramento que el sacerdocio de su ungido sería eterno. Sería eterno. Era totalmente diferente el sacerdocio levítico. Totalmente diferente. Y dice que de su hijo, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos los sacerdotes terrenal mueren. Morían y mueren. Pero en la cita que leímos, habla de un sacerdocio eterno. Un sacerdocio que no termina. Que es para siempre. Es un sacerdocio muy diferente al que tenía Aarón y sus hijos. Todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Aarón murió y fue sepultado. Ustedes saben que Aarón, hermano de Moisés, fue sumo sacerdote y junto con Moisés fueron los que liberaron al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este Aarón era sumo sacerdote allí en el pueblo hasta que murió en el monte Hor. Vamos a mirar en Números 20-28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Fíjense, ¿quién reemplazó a Aarón cuando murió? Su hijo Eleazar. Él heredó el sumo sacerdocio y fue sumo sacerdote, y lo reemplazó su hijo. Pero ¿qué pasó? Como humano, como hombre, también murió, según lo vemos en Josué 24:33. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Otro más que fue muriendo. Y así sucesivamente. Todos por generaciones. Los sumos sacerdotes, había muchos sacerdotes, pero sumos sacerdotes solamente moría uno y lo reemplazaba otro como sumo sacerdote. Melquisedec tenía dos ministerios. Era rey de Salem y era a la vez sumo sacerdote. Pero ejercía su ministerio como sumo sacerdote y así ministraba. En Génesis 14, del verso 17 al verso 20, hay algo muy interesante que le vamos a poner mucho cuidado esta mañana. Cuando volvía de la derrota, está hablando de Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Oiga esto. Melquisedec ejercía el ministerio de sumo sacerdote. Y cuando él vino de la guerra, de que Dios le había dado la victoria de todos estos reyes, vino a Melquisedec. Y Melquisedec alabó a Dios y bendijo a Abraham. Lo bendijo. Imagínense, uno piensa, oh, pero Abraham, el patriarca, pues él es la máxima autoridad espiritual. De pronto uno piensa, pero piense que Melquisedec, sumo sacerdote, bendijo a Abraham, le dio su bendición. En este orden de ideas, Abraham le pagó a Melquisedec, sumo sacerdote, los diezmos de todo. Dice ahí los textos. Los diezmos de todo. Le dio los diezmos. ¿Por qué? Abraham reconocía que ese hombre era ungido del Eterno. Abraham sabía que él ejercía su función de sumo sacerdote, tanto que lo bendijo a él. Melquisedec bendijo a Abraham, le dio la bendición y alabó al Dios del cielo por ese hombre y por la victoria que le había dado a Abraham. Abraham reconoció la grandeza de aquel hombre, la unción que había sobre él. Él como ministraba como un verdadero sumo sacerdote, y Abraham le pagó los diezmos de todo lo que tenía. Qué bendición esto, ¿eh? Fíjense el grado de ministerio que Melquisedec tenía. Por eso cuando dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, esto a mí me han hecho muchas preguntas sobre eso. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, hermanos, cuando dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, fue porque el mismo Dios, el Eterno, juró, lo ungió para que fuera sumo sacerdote. En esta cita bíblica, Dios hace un juramento que el que Él enviaba, que el Mesías, su Hijo, sería sacerdote para siempre. Es decir, sacerdote eternamente. Su sacerdocio duraría eternamente. No según el orden de Aarón, porque ellos murieron. No según el orden de Aarón, es decir, no según la ley levítica. El Señor Jesús, ellos apenas era una sombra de lo que venía, de la bendición que tendríamos todos. Según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Fijémonos que todo sacerdote, según la orden levítica, ya dije, moría irremediablemente. Eran seres humanos, eran personas como nosotros. Tenían que morir, esa es la ley nuestra. Nacer, vivir y morir. Y ellos morían como cualquier ser humano.
Pero mire, para que se llevara a cabo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, tenía que ser inmortal. Tenía que ser un sacerdote inmortal, que no moriría. El Señor Jesús, con su resurrección, cuando el poder del Altísimo, cuando el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, al tercer día, ya no podría volver a morir. Habían muchos que habían resucitado antes de la muerte del Señor. Muchos resucitaron después de Cristo. Muchos resucitaron. Imagínense, en el Antiguo Testamento tenemos una resurrección que me viene a mi cabeza ahora, cuando iban a enterrar a ese hombre que había muerto, y de susto los que lo llevaban lo tiraron, y su cuerpo, el muerto, cayó sobre los huesos de Eliseo, y el muerto resucitó, le devolvió la vida y se levantó. Y así, varias ocasiones, un niño que había muerto también fue resucitado, y varios antes de Cristo resucitaron, y después de Cristo también resucitaron. Nomás en el momento que el Señor moría en la cruz, dice que los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían creído resucitaron, se levantaron de sus tumbas. Entonces, pero el Señor Jesucristo venció la muerte. Se levantó al tercer día, gloria al Señor. Nada hubiéramos sacado que Él hubiera quedado en la sepultura hasta hoy. Nada. Pablo dice, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración, predicando un evangelio que no es verdad, predicando a un Cristo vivo que está muerto. Sería un fracaso. ¿Dónde estaría nuestra predicación y nuestra fe? Pero gloria a Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Lo levantó. Él venció la muerte, revistiéndose de inmortalidad. Porque ese era el juramento que el Eterno había hecho, que su Hijo sería sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Ejercería ese ministerio eternamente, según el orden de Melquisedec. Pero ya con Cristo Jesús sería un sacerdocio para siempre. Ya Él no tendría que volver a morir y que su ministerio se acabara. Con su resurrección se cumple la promesa del Padre cuando juró que su Hijo sería sumo sacerdote para siempre, para siempre. La Biblia no revela quién era Melquisedec. Solamente sabemos que era rey de Salem y era sumo sacerdote. Pero en sí no sabemos, todo persona, el sumo sacerdote Aarón, sabemos quién eran los padres, su descendencia, su familia, qué hizo. Pero de Melquisedec no sabemos nada. Solamente que era sacerdote y rey de Salem. No había no se sabía quién eran sus padres. No se conocía de su descendencia, familiares. De pronto aparece en la escena porque Dios quiso que fuera una figura del que había de venir. Dios quiso que Melquisedec fuera una figura del que había de venir. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
Porque es que para ejercer la función de sacerdote tenía que ser descendiente de sacerdotes. Así como para ejercer la función de rey tenía que ser de descendencia de reyes. Pero él aparece, no se conoce de su familia, de su genealogía, pero, no se conoce. Pero era sumo sacerdote. Fue que Dios quiso que él fuera figura del que había de venir. A cumplir ese ministerio sacerdotal que sería eternamente y para siempre. Aleluya. Que no se iba a terminar. Él no iba a volver a morir. Se levantó de la tumba en victoria. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para que fuera sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claro que de Melquisedec no se habla ni cuándo nació, ni cuándo murió. Pero lógico, como humano nació y como humano, por más sumo sacerdote que era, tuvo que morir. Tuvo que morir. Pareciera que fuera eterno. Pero claro, no lo era. No lo era. Como humano tuvo que morir. Solo era una figura. Solo era una figura del que había de venir. Por el que el Eterno hizo juramento que él sería sumo sacerdote para siempre, eternamente. En Hebreos 7, los primeros 7 versículos, vamos a leerlos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, fíjense, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Ah? ¡Qué ministerio tan grande el que Dios le concedió a Melquisedec! Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, es decir, Melquisedec. ¡Qué ministerio tan grande! A quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. Era grandioso. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Piense, sin pertenecer a una descendencia de sacerdotes, pues hecho por Dios, sumo sacerdote. Sin pertenecer a una descendencia de reyes, fue hecho por Dios rey, que significa rey de paz. Abraham lo vio tan majestuoso, de parte de Dios, que le dio sus diezmos de todo el botín, y Melquisedec bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué tal eso?
como quien dice, era Melquisedec mucho más grande ante los ojos de Dios que Abraham. Que Abraham hubiera podido recibir la bendición de él, del sumo sacerdote. Oh, qué bendición tan linda. Y si vamos a Hebreos 9, versos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, gloria a Dios, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, aleluya, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oiga, ¿qué dice la Biblia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes? Cada año tenía que, cuando traían el cordero para holocausto, por expiación del pecado del pueblo, tenía que recoger sangre del animalito y entraba al lugar santísimo, un lugar donde nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote cada año podía entrar con sangre del macho cabrío, con la sangre, y presentarse ante la presencia de Dios, ante la gloria de Dios, con esa sangre como expiación del pecado de todo el pueblo. Él llevaba la sangre, pero del holocausto, no con su propia sangre, y entraba al lugar santísimo. Y allí no podía entrar otra persona, caía muerto. Inmediatamente moría y caía muerto. El mismo sumo sacerdote, si él no llenaba todos los requisitos que Dios había puesto cuando él ministrara con la sangre y entrara, algo fallaba, entonces también caía muerto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el lugar inaccesible, donde nadie puede entrar, donde está la gloria del Eterno, donde está su poder, donde está Él, el Eterno. Y mi Señor, que ya era constituido sumo sacerdote, toma la sangre de los machos cabríos y de becerros y se presenta, entra al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Nuestros pecados han sido borrados con la sangre de Él, y Él, como sumo sacerdote, entra a la presencia del Eterno, a la gloria del Eterno, con su propia sangre, y así traernos completa redención. Y en Hebreos 29, 24, 25, les invito a leer estos textos también. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. ¿Dónde entraba Aarón? En un santuario hecho de manos, de pieles de carneros y de pieles de corderos, y un tabernáculo que formaron allí. Pero en él había un lugar, un santuario que habían hecho las manos humanas.
Pero allí nos dice la palabra que Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Cada año él tenía que entrar al lugar santísimo, presentarse con sangre ajena. Pero aquí nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote entra con su propia sangre. Aleluya. Entra, ya no una sola vez, ya no tiene que estar entrando, ya no tiene que estarse presentando cada año. Una sola vez entró a la gloria del Eterno con su propia sangre para que hubiera eterna redención. Y en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Precioso esto, ¿no es cierto, hermanos? Nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios. Vimos su gloria allá en el monte de la transfiguración. Los apóstoles que estaban con él, creo Pedro, Juan y Jacobo, vieron la gloria del sumo sacerdote, el glorioso, el santo, el inocente, sin mancha de pecado. Los sumos sacerdotes levíticos eran humanos y por tanto tenían sus fallas y tenían sus momentos de no ser perfectos ante la presencia de Dios. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote que nos convenía por su santidad, por su inocencia, sin mancha de pecado, apartado de los pecados de los hombres y hecho más sublime que los mismos cielos. Aleluya, más sublime que los mismos cielos. Amigo, hermano, ahí está, a la diestra del Padre, a la derecha del Eterno, este sumo sacerdote que intercede por ti, intercede por mí, intercede por todos los que queremos creer en Él, los que creemos en Él y los que han de creer. Él en su oración, el capítulo 17 de Juan, Él está orando por los que ya creían y por los que íbamos a creer. Ahí estamos incluidos, tú y yo. Ahí los que han de creer también en estos poquitos días que nos faltan para el levantamiento de la iglesia, los que hemos de creer, los que han de creer. Ahí está el sumo sacerdote, a la diestra del Eterno, a la diestra de su Padre, el que había jurado que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí fue levantado, aleluya, de la tumba y para nunca más morir. Por eso Él es eterno y para siempre. Echa mano de la vida eterna, mi amigo, que me escucha. Echa mano, arrepiéntete, conviértase para que sean borrados sus pecados y limpiados en esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.